un valle a los pies de descomunales montañas, coloridos lagos glaciares, una loma crestuda que flanquea una morrena, glaciares milenarios y agrietados, una vía ferrata con pasos de nieve y mixto, un refugio colgado de un glaciar, una estimulante ascensión nocturna, crestas afiladas y vertiginosas, un espectacular amanecer sobre los Alpes, una montaña tan hermosa como imponente y colosal, y dos buenos amigos disfrutando de una aventura inigualable. Todo esto lo encontrarás en la ruta italiana al Monte Bianco. El sitio mola, ¿eh? Joder, el sitio está una guapísimo. maravilla, tío. Joder, ya te digo. Carmen, que no te... Nuestra ruta al Monte Bianco se estructura en 3 jornadas. En la primera subimos desde el fondo de la Val Beni hasta el refugio Gonela, donde pasamos la noche. En la segunda jornada ascendemos los 1700 metros de altitud que distan hasta la cima del Monte Bianco. Y desde allí retornamos al refugio Gonela. Y en la tercera jornada descendemos a la Val Beni. Subiendo por la Val Beni, 1700 metros y vamos a subir a 3071 que está el refugio Gonela. Así que nada, voy con calma que vamos con los lechones a la espalda. Joder, Y tenemos todo el día. nota el peso. Son las 8 de la mañana. La cima más alta de los Alpes fue hollada por primera vez por 2 franceses en 1786, Paccard y Balmat. 104 años después, en 1890, 6 montañeros, Grasselli, Gadin, Promet, Ratti y los hermanos Bonin, inauguraron la vía normal italiana, aunque ellos lo hicieron solo de bajada. A pesar de que fueron 6 los protagonistas de esta gesta, algunos le llaman a esta ruta la Vía del Papa, porque años después, Ratti fue elegido Papa de la Iglesia Católica bajo el nombre de Pío XI. Y tuvieron que pasar otros 131 años para que Angelillo y yo pusiéramos rumbo a los Alpes para escalar su cima más elevada, el Monte Bianco. No es la primera vez que lo intentamos. Hace 7 años ya emprendimos este viaje, pero por la vertiente francesa. En aquella ocasión nuestro plan fue subir la ruta de los 4000, desde la Guildu Midi con nuestros amigos Javi y David. Pero la adversa meteorología nos hizo cambiar de plan en el último momento e intentar ascender por la vía de Guter. Sin embargo, una vez que alcanzamos el refugio de Guter, nos quedamos allí encerrados. Así que no tuvimos otra opción que volver por donde habíamos subido, la Guildu Guter y su conocida bolera, con el rabo entre las piernas y esta vez bajo una intensa tormenta. 5 años después de este intento frustrado volvimos al macizo del Mont Blanc, pero en esta ocasión con nuestras bicis, y dimos la vuelta antihoraria al macizo completando así el Tour del Mont Blanc en 4 etapas. Y en esta ocasión retornamos pertrechados como alpinistas para tratar de ascender la vía más salvaje, la más recóndita y la menos transitada de todas las vías normales al Monte Bianco, la vía italiana. Mira, bicho, ahí arriba ya vemos el refugio. Refugio Gonela. Como ruge el glaciar, ¿eh? Sí, Las piedras que van cayendo. ensalada de rocas. Y ese es el glaciar del Dom. Ahí arriba está nuestro destino del primer día, que es el refugio Gonela.
rodeado de glaciares milenarios. Aquí todo mete miedo. Vaya cascadas caen. Impresionante. No paramos de oír crujir aquí a los glaciares. Te ponen los pelos de escarpias. Aquí se ve la línea de ascensión. Haciendo esta diagonal, por ahí se ve un grupito. Por ahí arriba está el refu, que ahora no se ve. ¡Uf! Vaya luz. Vaya estruendo provoca. ¡Hostia! Esta es también la ruta más larga, porque en la vertiente italiana, a diferencia de la francesa, no hay remontes mecánicos que te ayuden a salvar el descomunal desnivel que separa el fondo de la Val Beni, a 1500 metros de altitud, y la cima del Gran Blanco, a 4810. Los neverucos, ¿eh? Pasarlos acojona. Estamos sobrevolando el glaciar de Miash. Los neveros están literalmente colgados. Además de la dureza física de ascender y descender 3.300 metros de desnivel, esta ruta no está exenta de dificultades técnicas, así que su grado es poco difícil superior. Se la ve sólida, ¿no? Eso espero. Pero, hombre, cruje. La ascensión al refugio Gonela es delicada y muy entretenida, pues implica trepar las agujas grises a ratos por roca, a ratos por nieve y terreno mixto, con algún tramo protegido con peldaños, maromas, cables y escaleras. Una ferrata de las de aquellas. De aquella época. De las de aquella época. Se mueven los anclajes, está divertido. Ah, ¿se mueve? Sí. Ah, bien. Este es el glaciar de Miash que hemos recorrido. Se ve ahí el hombro que nos ha permitido esquivar la morrena. ¡Qué pendiente, Dios mío! Aquí hay una pendiente feroz. Agárrame de la maroma. ¡Ay, toca ferrata! Mira el detalle. Maroma atada con un cordino y un prusik. Pero sí, que un poco... Y las chapas cojonudas. Ah, Unos sí, palabos, sí. con un maillot nuevo. Perfecto. Eso no hay... Ay, cabrón, que lo... No hay queja aquí, no hay queja. Estos son los tramitos que están equipados como una vía ferrata, con pocos peldaños, con una maroma, pero es verdad que no son verticales, son muy fáciles, hay mucho canto. Eso sí, patio, hay un ratito. Sí. Exposición máxima. Es vertical, ¿eh? Sí, una buena vía ferrata. Esto con una capita de eso de Everglass. Bueno, te tiene que poner los huevos de corbata. Bajar va a ser mucho más delicado de lo que está siendo subir. Escalerilla más buena. Claro, que hay que tener cuidado porque estamos en unas animales. Que no queda otra, hacer un paso de estos de los que te gustan. ¡Qué ilusión! ¡Qué alboroto! Apretando los Hayes. Ya veo. Aquí tenemos un corredor, un tobogán de bajada express. El paso del tobogán le vamos a llamar a este. Es que la rimalla se desmorona, tienes que pisar en la roca. Con derecho, con el pie derecho es un poco incómodo. No me da pata. Bueno, un clásico de... Esa flexibilidad de Angelillo. Empotrando puño y apoyando rodilla. Paso del penitente. Venga ahí. Lo tenemos. El paso del penitente. Es bien tuyo.
Aquí está purgando. Hostia, claro, es que me han provocado los de arriba. Se ha ido una placa. Joder, cómo mola. Y debajo hielo. Hielo de picar. Joder, qué avalanchoso está aquello. Vaya patio, tú. Este paso de fe. Coño, me pego una hostia con la vaina. Ya. Aquí hay un gancheo para el piolet, cojonudo. Venga, Gerillo, esa pata. Se me está hundiendo. Llegando al refugio Gonela. Hemos llegado. Mira, Angelillo, la ruta mañana al Mont Blanc se ve que vamos a ir por ahí. Salimos por aquí, que ya sales con una pendiente maja. Es que aquí claro, no se aprecia. Yo creo que a lo mejor se gira hacia acá. Tenemos que subir a aquella arista. Ir haciendo la arista. Y el Mont Blanc que tiene que estar ahí atrás. Bueno, Angelillo, la subida a Gonela Se las ha traído, ¿eh? Al principio parecía que iba a ser facilita, pero al final... Yo creo que es que lo hemos pillado con mucha nieve. Entonces, claro, con mucha nieve al final hay muchas secciones ahí delicaditas, te tapa algunas partes te tapa la vía ferrata. Sí, es verdad. La última escalera estaba ahí medio tapada. Había un tramo avalanchoso, porque claro, la nieve de primavera ahora está cabrona. Pero vamos, una aventura, una pasada. Y el sitio, pues fijaros, qué maravilla. Qué maravilla. Mirad, mañana vamos a ver. Mañana, que es dentro de unas horas, salimos al Mont Blanc. Os enseño por dentro cómo es el refugio Gonela. Acabamos de llegar y estamos aquí descansando un poquito. Y tenemos unos camastros que tienen una mantita. Yo me he traído un saco sábana, que es una de las opciones. Y la otra opción es traeros un saquito ligero, como ha hecho Angelillo, que está descansando de la paliza de hoy. Sí, a ver si descansamos algo. La verdad es que hay bastante espacio para colocar aquí las cositas y se está guay. Y fijaros las vistas que hay desde la habitación. Todo el glaciar de Miash. Os presento a Mauro. Mauro es montañero y es el guarda del refugio Francesco Gonela. ¿Qué tal, Mauro? Bien. Oye, cuéntanos, ¿cómo es la ruta italiana al Monte Bianco? Bueno, la ruta italiana, digamos que es una ruta verdadera, digamos, una ruta que tiene muchísima historia, una ruta diferente desde la otra dos rutas francesas que salen desde el Guté y desde la Guilde du Midi. Desde el refugio hay un desnivel de 1700 metros, así que no es para todo, digamos. Y también el primer día para llegar al refugio hay como 1200 metros. Una ruta reservada solo a los montañeros, digamos, más fuertes. Y se diferencia de la otra dos rutas porque tiene un poco de todo. Tiene
la primera parte de glaciar, después hay una canaleta tranquila de 40-45 grados y después una arista linda, un poco finita, digamos que la ruta hay de todo, así que uno tiene que irse al Mont Blanc de ese lado con cuidado, con experiencia. Oye, con estas pedazos de vistas que tenéis aquí, ¿nos podrías indicar algunos de los picos que estamos viendo? Empezamos ahí con el Aguil de Trelatet, después hay el Petit Mont Blanc, después ahí enfrente hay esa montaña negra que se llama Berrio Blanc, atrás hay todo el glaciar de Ruyter y allá al fondo el Gran Paraíso. En esa zona podemos tener la arista del Bruyar. Ahí abajo hay un bivac. Y bueno, desde ahí sube una ruta histórica que se llama Tournet y digamos sube hasta el Mont Blanc. Y bueno, acá tenemos el glaciar de Mont Blanc y acá hay el refugio Gonella. Bueno, y hay que decir que encima en el refugio de Gonella hay dos personas que hablan perfectamente español. Así que no podía ser más acogedor. ¿Qué haces ahí? Aquí, macho, leyendo tan a gustito a la sombra. ¿Qué lees? Uy, tío. Mira, había una mítica desnivel aquí en el refugio Gonella. Joder. De hace unos añitos, pero bueno, oye, aquí rememorando viejos tiempos. Así se cena en el refugio Gonella, como ves, el plataco de pasta. El queso. Nos faltó el otro día a nosotros el queso. Todos los días nos falta, se nos olvida siempre. Un segundo plato. Hay que recomponer energía como sea. Postrecito. De chocolate. Joder, qué rico. Con nata, joder. Y repetía. Bueno, ya estamos equipados para la acción. Nos vamos, es la 1 de la madrugada. Que la fuerza nos acompañe. Espera, que tengo que cerrar la puerta. La ascensión por el glaciar del Dom se hace de noche. Es imprescindible encordarse en esta parte y dominar las técnicas de progresión en glaciar y de rescate en grietas, puesto que vamos esquivando profundas grietas bajo la tenue luz del frontal. Hace muy bueno, ¿eh? Hace demasiado calor. Sí, mejor de lo que pensábamos. Bueno, llevamos una horita de ascensión. Y ojo, que nada más salir del refugio nos hemos quitado todo el abrigo porque hace calor. Estamos a principios de junio, no es ni verano, estamos en primavera. Y la nieve está demasiado blandita. Sí. A las 2 de la madrugada. Así que el calentamiento global en los glaciares es un hecho incontestable. Vamos a seguir. Hoy tenemos nieve costra. Que quiere decir que la capa más superficial está dura, pero debajo hay nieve blanda. Así que está un poquito trabajosa la subida porque de vez en cuando nos hundimos. ¿Verdad, Angelillo? Sí. Y para bajar, pues me temo yo que vamos a tener nieve papa. Sí, va a ser... Menos mal que hemos optado por salir muy prontito. Estamos alcanzando aquí a un grupo que va por delante nuestro. Han debido de desayunar todavía antes. Nosotros hemos desayunado a las 12 de la noche. Si se le puede llamar desayuno. Joder, vaya situación, porque Angelillo, ahí donde le he visto lleno de nieve, se acaba de caer en una No sé grieta. si se me verán las manos. Me tiembla hasta... Hemos ido justo, hemos pasado una grieta, yo la había protegido, pero no pensaba que fuese a caer, joder. Y se ha colado entero, vamos, que no se le veía. Finalmente ha conseguido salir por sus medios. Yo estaba montando ya unos tornillos. Joder, bicho. Vaya tensión. Ahí arriba se ve a Sergio, no sé si lo apreciarás. Ahí chiquitín. Y hay una pendiente fiera. Vaya ambientazo. Y ahí va Angelillo respirando fuerte.
Al collado de las Agujas Grises se accede por un corto corredor con unos 45 grados de inclinación. Una vez alcanzado el collado, toca progresar por una delicada y afilada arista, unas veces sobre nieve y otras sobre roca descompuesta. Sí. Yo creo que todavía no me he repuesto del susto de antes. Bueno, ya empieza a clarear un poquito el día. Ahí ya veis la cresta vertiginosa a la Guil de Buenos Aires. Y nosotros acabamos de subir una cresta que se las traía también. No tenemos nosotros costumbre de este tipo de crestas afiladas, ¿eh, Ángel y yo? Sí. Joder. Menos mal que no vemos las caídas. Hombre, ahora ya se ve, ¿eh? A un lado y al otro. Superado este cresterío, se suaviza técnicamente la ascensión y una campa de nieve nos conduce hacia la cima del Dom du Guter. Bueno, las 5 de la mañana y yo creo que ya podemos ver al Gran Blanco. ¡Yuhu! Ahí está. Y esta mole redonda de aquí debe de ser el Dom du Guter. Y el amanecer en los Alpes. Y ahí abajo el Valle de Chamonix. Hostia, y fíjate la cresta por la que hemos subido, ¿eh? Taquicárdica, macho. Ahí tenemos la subida al Dom du Guter y luego se ve toda la arista de Les Bosses, la arista de las dos jorobas y arribota del todo el Gran Blanco. El primer tramo llano que hacemos en el día. Ahí tenemos el refugio Balot, que será nuestra próxima parada. Y de ahí ya tiradita hasta cima del Mont Blanc Monte Bianco. Joder. Vale. En la cima del Dom du Guter. Amanecer sobre los Alpes. Es una cima tan redonda que cuesta saber dónde está el punto más alto. Aquí con niebla. Esta es opcional. Aquí nos hemos desviado un poquito de la ruta y habremos ascendido 50-60 metros positivos. Y ahora vamos a recuperar la ruta normal. Tenemos que bajar un poquito. Luego subimos ahí al refugio Balot y a la cima del Monte Bianco, 4.810. ¡A por el Monte Bianco! Vaya vistas. Uy. Me quedaba aquí acampado una nochecita para disfrutar del ambientazo. ¡Qué maravilla! Bueno, aquí hemos convergido con las rutas que vienen del lado francés, que están mucho más transitadas porque son más cortas y más fáciles. Y aquí ya, fijaros, hay trinchera. Esto ya es otra cosa. Aquí se anda sin problemas, no te hundes y avanzas más rápido. Por el lado italiano había muy poca huella. Bueno, llegando al refugio Balot. Este es un refugio de emergencia, en el que en principio no se debe pasar noche, salvo en caso de emergencia, lo cual no quita que nosotros nos podamos pegar ahora aquí un descansito a resguardo en el refugio. Comemos algo y para cima. Ya nos queda poquillo, ¿eh? Ya quedan unos buenos metros. Cabalgando la arista de las Bosses. Y todavía queda un tramazo bueno hasta llegar a cima. Lo pequeñita que se ve la gente allá arriba. A la cima del Monte Bianco se accede cabalgando la arista de las Bosses, las jorobas. Este tramo se hace duro y lento por el efecto de la altitud. ¿Ha dicho último tramo a cima? Sí, el último arreón. ¿Tú lo que me ha dicho Sergio?
Que aunque no pueda me lleva a rastras. La altitud, el pulso se dispara. Así que Le llevo disparado desde que salimos del refugio. va despacito. Una respiración, 2 pasos, y si hace falta una respiración, 1 paso. Qué vistas. Aquí Dumidi. De allí sale la ruta de los 4000. Pero la espectacularidad de las vistas y la emoción de sabernos cerca de la cima del Bianco suponen un acicate para la motivación. Hollando cima del Monte Bianco, 4.810 metros. ¡Buah, qué emoción, bicho! Sí. ¡Buah! Hemos hecho la mitad del recorrido. Sí, ahora hay que volver sanos y salvos. El espesor del hielo en la cima del Monte Bianco se estima que pueda ser de entre 30 y 40 metros. Es decir, si no hubiera hielo, la cima del Monte Bianco estaría a menos de 4.800 metros de altitud. Curioso, ¿no? ¡Qué emoción en la cima del Monte Bianco! ¡Espectacular! Con todos los Alpes a nuestros pies. ¡Bicho, un abrazo! ¡Adiós! ¡A la segunda! ¡A la segunda! años hay para subir. ¡Qué pasada de sitio! Ahí está uno volando en parapente. Y aquí hay 3 que van a volar ahora. Joder. Tiene que ser una pasada. Bueno, con lo que cuesta llegar a la cumbre y hemos estado unos minutillos nada más, pero ahora toca una larguísima bajada. Hay que hacerla también con seguridad, así que nada, vamos con calma a bajar de nuevo al refugio Gonela. Vaya que está más saturada. Sí. Ahora ya con luz impresionan más las cosas. Fijaros qué pasada el camino de vuelta, que es por el que hemos venido también. Vamos a atravesar ahora al ladear el Dom du Bouter, toda esa pedazo de cresta después, para bajar al collado de Bionosai. ¡Vértigo da! Mirad qué detalle más curioso. Por la derecha se ve la traza que lleva la vertiente francesa, que es casi una autopista. Allí acabada una trinchera. Y por la izquierda el caminito ese finito es el que lleva a Italia, que obviamente pues lo transita muy poca gente. El retorno al refugio Gonela es largo y extenuante, especialmente por el efecto del calor y la insolación, que transforman la nieve y hacen más penosa la progresión y más endebles los puentes que atraviesan las grietas glaciares. Este de aquí es el glaciar de Bionosai, que baja a Francia. Y aquella cresta que da miedo, esa es la aguja de Bionosai. Y nosotros vamos a bajar ahora por la cresta que antes subimos de noche. Primero vamos a hacer cima ahí en el pitón de los italianos y luego descenderemos la cresta, que tenía también su enjundia. Así que cuidadín, que hasta el rabo todo es toro. Toma ya una cumbre de regalo para la vuelta. Estamos haciendo el pitón. Bueno, no hemos hecho. Sí. El pitón de los italianos, que estaba a continuación de la cresta que venía del collado Bionosai y que esta mañana hemos circunvalado. Por poco. Así que era imperdonable. Españoles e italianos, primos hermanos. Bueno, esta es toda la cresta que hemos cabalgado esta noche, que no se veía. No sé si acojona más ahora de día o antes de noche. Ahora de bajada, vamos allá. Aquel día mi GPS registró una temperatura mínima de -4 a las 5 de la mañana y de 27 grados positivos a las 13 horas. Una diferencia de 31 grados centígrados. El problema es que una temperatura tan elevada hace más peligroso cruzar un glaciar agrietado. Esta es la parte más penosa de la ruta italiana. Descender el glaciar del Dom a media mañana, con calor y bajo un sol achicharrador. El descenso de este tramo fue más lento que el ascenso, porque nos íbamos hundiendo hasta las rodillas. Precisamente para minimizar estas penurias es crucial empezar la ascensión de madrugada. De vuelta. En el refugio Gonela repusimos fuerzas, charlamos con sus guardas, Mauro y Luz, y pasamos la noche. El descenso desde el refugio Gonela hasta la Val Beni conviene iniciarlo pronto por la mañana,
antes de que se transforme la nieve. Así te garantizas un descenso seguro con crampones. Bueno, la bajadita del refugio Gonela, que se las trae. Si lo pillas a principio de temporada como nosotros, está bastante cargado de nieve y hay que ir haciendo aquí varios tramos, en nieve, en roca, en mixto. Bueno, fijaros la destrepadita que hay que hacer. A ver si le dan las piernas a Angelillo. Ahora ya apoyarlo en adherencia. Sí, seguro. Sí. Ahí se queda ahí. De ahí no pasa. Estás, te quedan 10 centímetros, ¿eh? Ahí está. Es que tienes que soltar el agarre bueno. Algunos destrepes son delicados, pero, si hiciera falta, hay instalados varios puntos de rappel para facilitar esta maniobra. Bueno, las escaleras con crampones. Ya te digo, hay un mixto. Esto viene a hacer baile Sambito, esta escalera. Y ya tenemos otro tramuco más largo de escaleras ahí, al abismo colgadas. Arrivederci, rifugio Gonela.